A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Gaby Peroso para que nos ponga bajo su perspectiva los temas que son noticia en Venezuela y el resto del mundo. Gaby, actualízanos, coméntanos qué ha pasado con el panorama político en Venezuela, qué es lo último que se sabe. Bienvenida. Bueno, un placer como siempre estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia de BPI TV. Yo veo que la situación está bien complicada y hay que analizar cada una de las decisiones que toma Nicolás Maduro como un todo, como una estrategia que nada es aislado y todo tiene un mediano y un largo plazo. Hemos estado viendo en las últimas semanas y en los últimos días la muerte del Coqui, que de alguna manera era un emblema dentro de Venezuela como uno de los malandros, pero hemos visto el tema de las detenciones en cargos top. Estamos hablando de diputados, de alcaldes, de fiscales y de militares del chavismo. Obviamente no se trata de una investigación que los descubrieron efectivamente por contrabando de gasolina o contrabando de drogas, sino que sencillamente se están haciendo detenciones quirúrgicas de personas que o incomodaban al régimen o formaban parte de del tema interno tan complicado que tiene el chavismo, donde dicen que si quieren dejar a Diosdado Cabello solo o no. De alguna manera eso ya se ha venido explorando en los últimos días, ese análisis. Pero más allá de eso, hay dos puntos interesantes. En primer lugar, obviamente se cobran esas cuotas de poder, pero yo creo que Nicolás Maduro de alguna manera se tiene que mostrar como ese hombre fuerte, el que toma las decisiones, porque él incluso internamente en el chavismo y en el madurismo tiene que demostrar que él es el candidato adecuado para el 2024. En algún momento dijo que lo dejaran gobernar en el 2030 porque existe la posibilidad de que él no sea. Entonces, tiene que mostrar esa fuerza. Y yo creo que en esa demostración de fuerza interna, de un lado, estas detenciones le sirven para dar ese piso político y decir yo soy el que sigue teniendo el control absoluto, pero también le da la excusa perfecta, ya detuve a gente de mi propia mano con este operativo de mano de hierro, pero esa mano de hierro también podría pasar a la detención de Juan Guaidó. He tenido varias reuniones y me dicen que se ha estado alertando a la comunidad internacional. Han habido reuniones en las últimas horas en donde se dice que el chavismo realmente está estudiando de manera seria la detención de Juan Guaidó. Obviamente van a medir el costo político de esto, pero en este momento en particular hay varias cosas que favorecerían a Nicolás Maduro en esa detención. En primer lugar, una comunidad internacional que no puede con tantos problemas mundiales, que no podría dar una respuesta rápida y efectiva a Venezuela en estas circunstancias porque tienen muchos otros problemas geopolíticos que atender. Y adicionalmente, la crisis que también ha sufrido el presidente interino Juan Guaidó con respecto a el apoyo popular que podía tener. Porque hay mucha gente desilusionada, se habló de esa crisis de las expectativas que al final no se llenaron y esto podría ser muy delicado porque no solamente deja descabezada de alguna manera a la oposición, sino que adicionalmente él es la figura él es insustituible para esa comunidad internacional, no porque tenga poderes mágicos, sino que sencillamente su legitimidad de alguna manera nos permite proteger activos y tener ciertas flexibilidades que sin él no podrían. O sea, Juan Pablo Guanipa no podría convertirse en el presidente interino porque eso es una regla constitucional específica. Entonces, es una situación muy delicada en donde uno dice, si lo detienen, ¿qué pasaría? No pasaría realmente nada fuerte. Entonces, hay que ver cómo incluso la oposición está planeando, sé que tiene reuniones, para, si eso llegara a pasar, elevar el costo político a el régimen de Nicolás Maduro y adicionalmente tratar de evitarlo. Uno de los modos que están tratando también de fortalecer es el tema de la calle, ese 12 de febrero que nuevamente la gente salga a la calle. No sé si exactamente eso podría protegerlo, porque además hemos visto que el madurismo también va a sacar a gente a la calle ese sábado 12 de febrero. Pero es una situación muy compleja, Marjorie, y que tenemos que estar muy atentos.
Sí, Gaby, quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso, porque justamente cuando la oposición hace un anuncio de salida a la calle, el oficialismo también convoca el mismo día a la movilización de su gente. Ya sabemos lo que ocurre normalmente, no hace falta ser un gran conocedor, tenemos casos recientes de manifestaciones y protestas cuando hay enfrentamientos, los círculos bolivarianos, la gente de alguna manera se intimida porque en el pasado han muerto cantidad de personas luego de estas manifestaciones. Entonces está dado el ambiente como para que la gente salga a la calle de nuevo bajo esta figura de confrontación. Bueno, yo lo veo bien complicado. El ambiente político no lo da, no hay esa fuerza, no hay esa organización, no hay la capacidad comunicacional de informarle a los venezolanos que vamos a salir a la calle. Y adicionalmente, el oficialismo, como siempre, golpea y da detalles ya de toda esa marcha. Mientras Juan Guaidó dice, vamos a la calle, la juventud, el 12 de febrero, estos ya incluso establecieron la ruta. ¿Y cuál es la ruta que, por ejemplo, van a seguir? En teoría van de Petare al centro. ¿Y eso qué quiere decir? Van a recorrer todo el este de la ciudad, y el este de la ciudad es donde normalmente los venezolanos salen. Si ellos salen muy temprano y ven a toda esa gente allí, ya de alguna manera amedrentas, porque dicen, oye, están ahí los chavistas en la esquina, yo prefiero no arriesgarme porque el venezolano se siente indefenso. Entonces, quiere luchar por su democracia, quiere hacer las cosas, pero definitivamente tiene muy claro que Nicolás Maduro gobierna a través de la represión, a través del miedo, y ese miedo obviamente lo crea tanto con sus civiles como seguramente militares que estarán desplegados para proteger a la marcha opositora y justamente a la marcha oficialista y justamente amedrentar a la marcha opositora. Y adicionalmente, después del 12 de febrero, que si la gente sale a marchar, va a ser marchar, irnos a casa, y el 13 no ha pasado nada. Siempre se le exige a la dirigencia opositora que sea un plan, que no sea una acción en donde el venezolano se arriesga, sale a la calle, pero eso al final no tiene un segundo y un tercer día para crear esa ruta, ¿no? Gaby, coméntame algo del proceso de negociación. ¿Eso quedó en letra muerta? Algunos sectores de la oposición han apuntado a que allí se pudiese resolver el conflicto. Incluso organismos internacionales también han apuntado a un proceso de negociación en México. Otros personajes de la oposición han dicho que cómo es posible negociar con una persona dictador buscado internacionalmente, que eso sería darle fuerza al oficialismo. ¿Qué se ha hablado hasta ahora de una posible negociación? Bueno, lo que me han informado en las últimas reuniones es que Nicolás Maduro no está dispuesto a sentarse. Sabíamos que habían dicho que estaba coqueteando otra vez con la idea. Él ahorita se está jugando a que levanten más sanciones para él poder sentarse. Hemos visto que el presidente interino dijo que eso podía suceder, y Estados Unidos ha dado recientes declaraciones en donde hablan de, por ejemplo, liberación de presos políticos a cambio el levantamiento de sanciones, y no descartaban esa posibilidad. Y de alguna manera vemos como ese discurso va cambiando. Se hablaba de una transición pacífica sin Nicolás Maduro, ahora la transición tiene que ser con Nicolás Maduro, que sin el cese de la usurpación no podían haber elecciones libres y justas, ahora se habla de elecciones con Maduro en el poder. De alguna manera esa retórica ha venido cambiando. Pero lo cierto es que lo que comentan de un lado y de otro es que Nicolás Maduro tiene que tener un incentivo muy grande para volver a sentarse, porque hay quienes dicen que él ahorita está en una posición, y aquí voy a volver a ser bipolar, como te digo, te voy a dar una realidad y después me voy a contradecir a mí misma, porque la idea es justamente comentar cada una de las visiones. Por un lado, se hablaba de un Nicolás Maduro que está demasiado fuerte y que no necesita ir a la mesa, porque esa mesa le obliga a, por ejemplo, dar concesiones y garantías electorales. ¿Por qué el Nicolás Maduro quisiera ponerse la más difícil en 2024, donde tendría que cumplir una cantidad de exigencias y donde sabe que el apoyo popular no existe? Él poniéndose reglas más fuertes, de alguna manera quedaría en debilidad. Hay adicionalmente el elemento de que ellos quieren que se levanten las sanciones económicas para tener dinero, y con ese dinero podrían
en un país normal, construir obras para que la ciudadanía diga, oye, este gobierno sí es eficiente, o comprar votos y voluntades y tratar de que hayan más alacranes en la oposición. Imagínate, le levantan las sanciones, la cantidad de dinero que puede tener Nicolás Maduro en su poder para ir a unas presidenciales. Algo muy duro. Y hay quienes dicen que también Estados Unidos ya le ha dicho, le ha mandado el mensaje si no te sientas en la mesa, vienen más sanciones. Hay quienes dicen, Nicolás Maduro ya no le importan las sanciones, aprendió a vivir con ellas. Pero en algunos círculos de Washington están hablando que esas sanciones no van a ser nuevamente petroleras, de algún tipo de embargo, sino que aquí hay mucha gente, Marjorie, que ha venido a Estados Unidos a narrar justamente todo ese entramado criminal que existe alrededor de Venezuela. Y los detalles son increíbles. Y si se arman casos criminales contra más jerarcas del régimen y contra sus familias, eso sí les pesa. A ellos les pesan dos cosas fundamentales. Todo el tema de las sanciones individuales, porque la esposa, el hijo va para el Humboldt, pero cuando estudia en el colegio sus amigos van a Disney y él no puede ir. Todo eso pesa y son sanciones que son perfectamente manejables por Estados Unidos. Y adicionalmente el tema de la Corte Penal Internacional. Recordemos que el 16 de abril hay un plazo en donde en teoría el fiscal va a visitar a Venezuela y le va a decir a Maduro, ríndeme cuentas. Y eso dentro del chavismo también pesa. Parece una sanción a largo plazo, pero la gente no quiere verse retratada y tener esa sanción moral previa de que está siendo enjuiciado por el mundo entero por crímenes de lesa humanidad. Entonces está esa versión de que Maduro está tan fuerte que no le importan las sanciones, que jamás se va a sentar en la mesa porque va a su 2024 como quiera, o la versión de que sí todavía quedan estrategias que puede utilizar la oposición, que puede contar con el apoyo de Estados Unidos. Lástima que en Europa no es tan fácil el tema de que la justicia de alguna manera sancione individualmente, ocurre pero no en masa. Así que es una situación que cuando la ves de ese lado dices, no, sí, Maduro se va a tener que sentar tarde o temprano porque esa presión interna del chavismo va a ser significativa. Y hay adicionalmente, hablando de esa presión, que no sé si se me escapó en el primer punto, dicen que hay demasiada presión dentro del madurismo y el chavismo para que se produzca esa detención de Juan Guaidó, porque de alguna manera ellos quieren, consolidar el poder, y Maduro tiene que demostrarse fuerte dentro de los suyos. Entonces, todas esos temas, él podría lanzarse una jugada de esas y luego ir a la mesa para ganar tiempo, para suavizar a la comunidad internacional, y así nos mantendríamos siempre a expensas del juego que dicte Nicolás Maduro. Entonces, tengo dos preguntas en base a dos tópicos que has venido analizando que nunca se me olvida en tu sección. Nos has dicho, no podemos ser inocentes con el tema de la política, siempre hay una justificación detrás de lo que ocurre, y definitivamente el oficialismo se caracteriza por ser estrategas en cada una de las piezas y las acciones que hacen, ¿no? Entonces, en base a eso tengo dos preguntas. Uno, ¿realmente Juan Guaidó es intocable mientras que lo apoya el gobierno de los Estados Unidos? Y dos, por un lado vemos este efecto con esta movida, con la captura del Coqui en un intento, según la opinión pública, del oficialismo de lavarse la cara ante el mundo, y por el otro vemos cómo Diosdado Cabello arremete contra el Nacional. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué hay detrás de lo que ocurrió con el Coqui? ¿Realmente al gobierno le interesa, al régimen de Nicolás Maduro le interesa lo que piensa la comunidad internacional? ¿Y qué va a ocurrir después de esta agresión a un nuevo medio de comunicación en Venezuela? Bien, a tu primera pregunta, obviamente Juan Guaidó no es intocable, y no necesariamente depende del apoyo de Estados Unidos, porque ahí es la pregunta que nos hacíamos más temprano. A Juan Guaidó lo detienen hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia en Venezuela? Podríamos quedarnos completamente igual. La comunidad internacional sacaría una cantidad de comunicados, harían 4 sanciones más a Nicolás Maduro, y más allá de eso, ¿qué? Ellos lo podrían tener muy medido y decir, esto me conviene más, tengo fortaleza interna, demuestro poder, meto miedo, porque además yo gobierno a través del miedo y la represión,
O sea, podría ser una jugada que al final a Nicolás Maduro le funcione muy bien. Por lo tanto, no es intocable y ellos han medido a Estados Unidos y de alguna manera han dicho, ellos van hasta aquí, pero no van mucho más allá. Obviamente Estados Unidos, que además ha recibido la alerta esta semana de esta intención que han venido reflejándose internamente, seguramente también tiene otras estrategias preparadas, pero yo no lo veo. Con el respecto a lo de no ser inocentes, ha estado leyendo ahí entre líneas y dicen que si bien el pueblo de Barinas fue a las urnas y ganó esa batalla, de alguna manera, como decía hace algunas semanas, esa batalla la ganaron los venezolanos, pero estos no necesariamente le pusieron tantas piedras en el camino. ¿Por qué? Porque se trataba de un tema de narcotráfico. Decían que justamente Adán Chávez tenía una línea muy importante de narcotráfico a través del estado de Barinas y de alguna manera lo querían reventar, por así decirlo, en esta misma mano de hierro. Si eso es así, imagínate qué tristeza, Marjorie. Si bien los venezolanos hicieron todo y lo lograron, adicionalmente ellos tienen siempre una estrategia y una ganancia. Está bien, me pierdo esta ficha, pero me gano la otra. Entonces, es súper complejo. Me hacías una última pregunta sobre la comunidad internacional, pero prefiero que me la especifique. Tiene que ver con esta nueva arremetida contra el Nacional. Por un lado, el gobierno establece este proceso de detención de figuras importantes dentro del mundo de las mafias en Venezuela, y por el otro sale Diosdado Cabello arremetiendo contra el Nacional. Sí, bueno, es un proceso que ha sido larguísimo y muy doloroso para los medios de Venezuela. Cualquier medio de comunicación que nos arrebaten es sencillamente una tragedia para los venezolanos. Y obviamente el diario El Nacional, con esa tradición, y nosotros crecimos con esa tinta en nuestros dedos, Marjorie, nuestros padres y nuestros abuelos compraban El Nacional, nosotros todavía tuvimos la oportunidad de tenerlo en papel y ahora les arrebaten el edificio y ahora vayan supuestamente por la página web. Obviamente él se siente amo y señor del mundo y hace este tipo de acciones porque él tiene que ser siempre la figura, el lobo feroz de Nicolás Maduro, y esa es una de sus funciones principales. Si bien entonces lo están dejando solo y todo, él sigue cumpliendo esa función hasta que quiera cumplirla. En el caso de los medios de comunicación es muy triste. Y también me hablabas del tema del coqui. No sé con qué intención lo mataron, se les fue de las manos, pero aquí no es que estamos hablando de que él está venciendo la criminalidad de Venezuela. Eso sencillamente pasa de las manos de una banda criminal a otra. Ahora es el Tren de Aragua, otros de la Cota 905. Aquí al final se reparten cuotas, así como están deteniendo a los diputados y a los alcaldes que estaban en narcotráfico, es para darle esa cuota de narcotráfico a otro. Eso, o sea, el crimen pasa de una mano y a otra, pero no se hace una limpieza. Obviamente, de aquí al 16 de febrero, también tratarán de mostrar a un sistema de justicia mucho más fortalecido en Venezuela, tratando también de dibujar lo que decían de que iban a cambiar el Tribunal Supremo de Justicia para que fuera como el Consejo Nacional Electoral con participación de la oposición. Eso podría ocurrir, a la vez es gravísimo porque de alguna manera le va a lavar la cara a Nicolás Maduro y no va a haber mayoría. Vimos lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral. Esos dos rectores que están allí pueden tener las mejores intenciones, pero abortaron en menos de un mes la posibilidad y el derecho que teníamos los venezolanos a un referéndum revocatorio. Y ellos tuvieron que estar allí y terminaron firmando porque eso ocurriera y que nos arrebataran ese derecho. Si lo queríamos utilizar o no, bueno, pero no los arrebataron y ya no lo podemos utilizar, o sea, ahora hay que esperar hasta el 2024. Entonces, ¿hasta dónde? Reformas del Tribunal Supremo de Justicia para conseguir qué decisiones y para qué. Y mientras tanto le lavas la cara a Nicolás Maduro ante la comunidad internacional, él tratando de frenar esa investigación que ya está abierta formalmente, que se la dijo en la cara el fiscal Khan a Nicolás Maduro y que, bueno, tiene un periodo de espera para ver si ellos demuestran algo. Hasta ahora yo veo que no demuestran nada. Detuvieron a estos dos fiscales, pero eso no tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad. Una amiga periodista que ejerce actualmente en Perú me decía que había independencia de poderes en el país y que la prensa ejercía un poder importantísimo, capaz de tumbar un presidente con investigaciones serias. En el caso de Venezuela,
¿Qué nos queda ahora? Un medio tan importante como el Nacional desaparece de la escena. ¿Qué va a pasar ahora con esta manifestación? Realmente es un tema preocupante. Me gustaría que con esto cerráramos el espacio y también el programa porque se nos acabó el tiempo. Gaby, un último mensaje. Sí, bueno, los periodistas siguen en pie de lucha todos los días del mundo, Marjorie. O sea, están tanto dentro como fuera haciendo su labor periodística. Sé que hay muchos que se han autocensurado, pero hay otros que siguen todos los días arriesgando el pellejo, que han sometido a procesos judiciales larguísimos, algunos los liberan, pero sancionan a otros. El tema del Nacional, bueno, es un golpe durísimo para los periodistas porque de alguna manera te desalienta. Dice, si se metieron con el Nacional, es el mismo caso de Radio Caracas Televisión, si se metieron con el gigante, ¿qué me va a pasar a mí como página web que está informando día a día de cualquier cosa? ¿Tú crees que los medios no se piensan 3 veces? O sea, el Nacional publicó, junto a La Patilla, un artículo que había publicado un medio español. No era un tema de investigación de ellos. Y por replicar una información, mira lo que les pasó. Eso obviamente manda un mensaje muy duro. Lo que pasa es que también los venezolanos y los periodistas venezolanos siguen haciéndolo. Tenemos un periodismo de investigación extraordinario que en un país normal podría tumbar un gobierno, como te dice esa periodista de Perú, porque cualquier gobierno con la mínima moral y decencia obviamente tendría que dimitir de sus cargos con todos los trabajos de investigación que han hecho nuestros periodistas venezolanos. Lo que pasa es que no hay instituciones y no hay separación de poder. Y adicionalmente, no te estás enfrentando solamente a una dictadura con su concepto específico de política, sino que es una dictadura con mafia, con crimen organizado detrás. Entonces, los periodistas, por más que informemos, no podemos llegar a ese punto. Pero de que tenemos periodismo para tumbar gobiernos, bastante. Y no por tumbar gobiernos, es por denunciar la corrupción y todas las cosas oscuras que hacen funcionarios públicos que deberían estar haciendo es trabajar por todos los venezolanos. Así es, Gaby, gracias por tu tiempo, por digerir esas informaciones y compartirla con nuestra audiencia.